Hay una prisión que no tiene barrotes, pero pesa como si llevaras el mundo entero sobre los hombros. Es la que tú mismo construiste, poco a poco, cada vez que te tragaste el llanto para no preocupar a nadie, cada vez que dijiste todo bien con una sonrisa tranquila, mientras por dentro una parte de ti suplicaba por un abrazo, por un descanso, por alguien que mirara más allá de tu coraje. Ser el fuerte se volvió un papel tan perfectamente interpretado que hasta tú comenzaste a olvidar que era solo eso, una actuación. Admirada, sí, pero profundamente solitaria, porque cuando todos creen que eres la roca, nadie se pregunta dónde te recuestas tú. El precio invisible de la fuerza es que te roba el derecho a caer. Poco a poco, aprendes que sentir demasiado es debilidad, que necesitar es una vergüenza, que mostrarte frágil es casi un delito. Te entrenaste para sostener a los demás, pero ¿quién te sostiene a ti? Tal vez nadie lo sabe, tal vez nadie lo pregunta, porque te volviste experto en ocultarlo. Incluso tu dolor aprendió a callar, y lo que se calla se pudre por dentro. Se convierte en insomnio, en fatiga, en enojo que no sabes de dónde viene. Se convierte en ese nudo en la garganta que no baja, en ese llanto que solo sale cuando nadie te ve. Pero, ¿y si esa armadura que te protege también te encierra? ¿Y si esa fuerza que todos admiran es en realidad una forma muy silenciosa de abandono emocional? Porque ser siempre el fuerte, muchas veces, es vivir como si no necesitaras de nadie. Incluso cuando todo en ti grita por ser visto, abrazado, comprendido. Tal vez estés cansado de cargarlo todo sin decir nada. Tal vez solo necesites que alguien te mire a los ojos y te diga, te entiendo, te veo, tú también mereces un abrazo. Y por eso estás aquí. No para que te quitemos la fuerza, sino para honrar esa parte tuya que nunca tuvo permiso de ser frágil. Porque detrás de la fortaleza sigue habiendo un corazón, y ese corazón también sangra, también se cansa, también necesita respirar. Desde muy temprano te enseñaron que ser fuerte era no llorar, que resistir en silencio era una especie de virtud, que expresar tus emociones era signo de debilidad. Y sin darte cuenta, fuiste construyendo un personaje que no se rompe, que no necesita, que nunca se queja. Aprendiste a tragar el miedo, a endurecer el rostro, a cargar con los demás como si fuera tu deber sostener el mundo entero. Ser fuerte dejó de ser una elección, se volvió una obligación, como si rendirte por un segundo pudiera hacer que todo a tu alrededor se viniera abajo. Si yo me caigo, todo se cae conmigo. Tal vez esa frase no la dijiste en voz alta, pero la sentiste tantas veces en el cuerpo que ya es parte de ti. Es un mandato invisible que llevas marcado en la piel. No te permites fallar, no te permites pausar, no te permites sentir. Y así, el autocontrol se volvió tu escudo, pero también tu jaula, porque la fuerza que nunca se permite quebrarse, termina quebrando por dentro. Vivimos en una sociedad que idolatra la resiliencia, pero ignora el agotamiento, que aplaude a quien se mantiene en pie, aunque ya no tenga fuerzas. Nadie pregunta qué te duele, nadie se detiene a escuchar lo que cargas en silencio, porque ser fuerte vende, impresiona, tranquiliza a los demás. Pero tú, ¿a quién le cuentas lo que no puedes más con todo esto? ¿Dónde lloras cuando todos esperan que seas la calma? ¿Quién te mira sin exigirte que sigas siendo invencible? Quizás ya no se trata de ser más fuerte. Quizás se trata de recordar que eres humano, que fuiste niño, que alguna vez lloraste y alguien te dijo, guarda eso, no muestres. Y desde entonces aprendiste a no necesitar, aprendiste a aguantar, pero nadie te enseñó a soltar. Nadie te enseñó que también mereces ser contenido, que no naciste para sostener el universo entero con los dientes apretados. Tal vez hoy estés comenzando a dudar de esa idea. Tal vez estés empezando a preguntarte si esta versión invulnerable de ti es realmente tuya o si fue solo una forma de sobrevivir. Pero ya no tienes que seguir sobreviviendo. Hay otra forma de estar en el mundo, más suave, más honesta, más viva. Y empieza por atreverte a sentir, aunque sea poquito, aunque duela, aunque nadie más lo entienda. Hay una trampa en parecer invulnerable, una trampa tan sutil que ni siquiera tú la notas al principio. Te conviertes en el que siempre tiene respuestas, en el que sostiene a todos,
en el que nunca muestra una grieta. Pero debajo de esa imagen de firmeza, algo se va desgastando, como si cada sonrisa que das por compromiso te arrancara un pedazo de verdad, como si cada vez que dices «estoy bien» sin estarlo, enterraras un sentimiento vivo en algún rincón de tu pecho. Y ese rincón se va llenando. Se convierte en un cementerio de emociones no vividas, no dichas, no lloradas. La figura del héroe que no sangra se ve bien desde fuera, pero por dentro se pudre en silencio, porque nadie puede sostenerse eternamente sin fracturas. Y cuando todo en ti se dedica a complacer, a resolver, a mantener la calma por los demás, terminas abandonando lo único que realmente necesita tu atención. Tu cuerpo lo sabe, lo expresa con agotamiento, con tensión en la nuca, con insomnios inexplicables, pero tú sigues, porque alguien te hizo creer que detenerte es perder, que descansar es fallar, que pedir es molestar, y entonces aparece la máscara de la fortaleza, esa que llevas puesta incluso contigo mismo, esa que dice no me pasa nada mientras tu alma tiembla, pero toda máscara esconde una verdad, y la tuya está gritando por ser escuchada, porque detrás del control, detrás del autocuidado excesivo, detrás del yo puedo solo, hay un niño que aprendió que no podía confiar, que si se mostraba vulnerable lo dejaban solo, que si pedía mucho lo rechazaban, y ese niño sigue vivo, solo que ahora se viste de adulto fuerte, responsable y autosuficiente. Pero tú lo sabes, sabes que algo en ti ya no puede más, que hay una parte que no está cansada de lo que haces, sino de lo que finges. No te está fallando la energía, te está pesando la máscara, y aunque no sepas cómo quitártela todavía, aunque te dé miedo no saber quién eres sin ella, hay una certeza silenciosa que empieza a nacer. Mereces ser visto más allá de tu personaje, mereces existir sin tener que demostrar fuerza todo el tiempo, porque hasta el acero, cuando se tensiona sin pausa, termina por quebrarse. Y tú no naciste para romperte en soledad. Hay un tipo de dolor que no se grita, que no sangra, que no deja huellas visibles, pero vive ahí, en cada intento por mantener la compostura, en cada vez que te tragas las lágrimas porque no es momento, porque hay cosas más importantes, porque tú puedes solo. Es un dolor silencioso, acumulado, que nace de no haberte sentido nunca realmente autorizado a necesitar, a pedir abrazo, a mostrar cansancio, a decir, hoy no puedo. Sentir vergüenza por necesitar consuelo, eso también es trauma. Un trauma que no siempre nace de la violencia, sino de la omisión, de haber crecido en ambientes donde ser vulnerable era incómodo para los demás, donde tus emociones eran ignoradas, minimizadas, comparadas. Aprendiste a no molestar, a no llorar en voz alta, a no ocupar espacio emocional. Y ahora, de adulto, sigues creyendo que pedir cuidado es una especie de traición, que el mundo te quiere fuerte, eficiente, tranquilo, pero no roto, no real. Cargar ese peso tiene un costo profundo, porque cuando nadie valida tu necesidad de ser cuidado, tú mismo empiezas a invalidarla. Empiezas a sentir culpa por tus lágrimas, a sentirte débil por necesitar una palabra suave, a callar el cansancio incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Y esa represión constante va dejando marcas, marcas que no se ven, pero que te van cerrando por dentro, como cicatrices hechas de silencio. Te acostumbras a estar para todos, pero nunca para ti, a sostener lo de otros, pero a negar lo propio. Y ahí, en ese desbalance invisible, se gesta una herida profunda, la herida de quien da sin ser contenido, de quien escucha sin ser escuchado, de quien aprende a amar a los demás, pero no sabe cómo amar su propia necesidad de ser abrazado. Y sin embargo, hay algo en ti que empieza a despertar, algo que ya no quiere seguir reprimiendo, que empieza a sospechar que el control absoluto no es salud, es defensa, que la calma forzada no es paz, es miedo, que el autocontrol, cuando se vuelve tu única forma de existir, es una prisión, y tú mereces salir de ella, no para dejar de ser fuerte, sino para descubrir una fuerza nueva, una que no se basa en resistir, sino en permitirte sentir sin culpa. Hay una parte de ti que aprendió a sentirse valiosa solo cuando los demás te necesitan. Una parte que encontró en el yo me encargo
en el yo te cuido, en el yo estoy aquí para lo que sea, una forma de ser vista, de ser amada, de tener un lugar. Y poco a poco, ese hábito de cuidar se convirtió en identidad. Dejaste de saber quién eres fuera del rol del que sostiene, del que resuelve, del que siempre está disponible. Ser fuerte dejó de ser solo una capacidad, se volvió una condición para merecer. Pero esa fuerza, tan aplaudida por todos, también tiene una sombra, porque cuando ayudar se convierte en tu única forma de vincularte, pedir ayuda se siente como una amenaza, como si reconocer tu necesidad anulara todo lo que has construido, como si mostrarte vulnerable fuera una especie de traición a ese personaje que los demás admiran. Y entonces, aunque estés roto, sigues ayudando. Aunque te sientas solo, sigues dando. Aunque estés a punto de colapsar, sonríes, porque el miedo de dejar de ser útil es más grande que el dolor de seguir fingiendo. El ego del cuidador no es soberbia, es defensa. Es una forma inconsciente de seguir siendo indispensable para no ser olvidado, para no ser reemplazado, para no ser abandonado, porque en algún momento de tu historia, ser necesario fue la única forma de sentirte seguro. Pero hoy esa misma estrategia te está asfixiando, porque te pone siempre afuera de ti, siempre hacia los demás, siempre lejos de tu propio centro, y en esa distancia te pierdes, te desconectas, te agotas, porque nadie puede sostenerlo todo sin romperse, y tú lo sabes, lo sientes en el cuerpo, en ese cansancio que no se quita durmiendo, en esa sensación de estar rodeado, pero profundamente solo, en ese deseo callado de, por una vez, no tener que ser el que aguanta, sino el que es sostenido. Porque el verdadero amor no se gana siendo indispensable, se merece simplemente por existir. Y tú existes más allá de lo que haces por los demás. También mereces volver a ti, aunque no sepas por dónde empezar, aunque te tiemble todo al pensarlo. Porque detrás del Salvador incansable hay una persona que también quiere ser abrazada sin tener que dar nada a cambio. Solo por ser, solo por estar, solo por sentir. Hay un momento en el que algo dentro de ti ya no puede seguir fingiendo. Un momento en que sostener la imagen de fortaleza comienza a doler más que cualquier debilidad. Es un punto invisible, pero real, donde el alma dice, basta. Basta de aparentar que puedes con todo. Basta de decir estoy bien cuando no lo estás. Basta de actuar, porque vivir en modo actuación, incluso si nadie lo nota, termina vaciándote por dentro. Y tú ya no estás dispuesto a pagar ese precio. Pero soltar ese personaje no es fácil. Da miedo, porque te acostumbraste a ser admirado por lo que muestras, no por lo que eres. Porque detrás de cada gesto de control hay un temor profundo. ¿Qué pasará si muestro mi cansancio? ¿Qué pasa si dejo de ser el que da confianza, el que organiza todo, el que nunca se quiebra? Tal vez nadie se quede, tal vez nadie entienda, tal vez dejen de verme. Y sin embargo, hay una fuerza que empieza a nacer justo ahí, en medio de ese temor. Una fuerza que no grita, que no impresiona, que no busca aprobación. Una fuerza que se construye desde adentro, desde el temblor, desde la verdad. Porque la valentía real no es seguir resistiendo, es permitirte caer con conciencia, es nombrar lo que duele sin convertirlo en espectáculo, es aceptar que tú también necesitas pausa, contención, ternura. Tal vez no lo hayas dicho nunca, tal vez ni siquiera lo hayas pensado en voz alta, pero hay una parte tuya que está cansada de sostener esta actuación, cansada de cargar expectativas ajenas, cansada de callar, cansada de posponer tu verdad para no incomodar. Y esa parte no está rota, está viva, está despertando, está diciendo, ya no quiero seguir interpretando este papel, quiero ser yo, aunque eso signifique ser más frágil, más real, más libre, porque renunciar a la actuación no es debilidad, es inicio, es gesto de honestidad, es el primer paso hacia una valentía más profunda, esa que no necesita escenario ni aplausos, solo silencio, presencia y un corazón dispuesto a sentirse por completo, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. ¿Cuándo fue la última vez que admitiste que estabas agotado? No solo físicamente, sino emocionalmente,
existencialmente, desde el centro más profundo de tu ser. No hablamos de estar un poco estresado, ni de tener un mal día. Hablamos de ese cansancio que no se quita con dormir, ni con vacaciones, ni con distraerte. Ese que vive en el alma, que se instala en el pecho, que se convierte en suspiro constante, en ganas de desaparecer solo para descansar del mundo, de ti, de todo. Reconocer ese cansancio no es fácil, porque hacerlo implica aceptar que no puedes con todo. Implica mirar de frente esa parte tuya que has intentado mantener oculta, esa que ya no quiere seguir siendo la respuesta para todos, que ya no quiere seguir siendo funcional cuando por dentro se está desmoronando. Pero en un mundo que premia el rendimiento, que aplaude la productividad, admitir que estás cansado se siente como fallar, como decepcionar. Y sin embargo hay una verdad que no puedes seguir ignorando. La fatiga emocional también enferma, también duele, también habla. A veces lo hace a través del insomnio, otras veces con ataques de ansiedad, con cambios de humor que no puedes explicar, con una tristeza sorda que aparece sin motivo aparente. Es el cuerpo gritando lo que la boca no se atreve a decir. Es el alma pidiendo una pausa, un respiro, un momento para ser solo eso, humana. La rabia que explotas, las lágrimas que contienes, la tensión en la mandíbula, el vacío en el pecho, todo eso no es casual. Todo eso te está diciendo algo, que estás excedido, que no puedes seguir postergando tu necesidad de ser contenido, que vivir siempre para sostener a otros sin sostenerte a ti, te está rompiendo. Y aquí, justo en medio del agotamiento, puede surgir lo más revolucionario, la honestidad. El valor de decir, ya no puedo más. El permiso de soltar, de descansar, de dejar de rendir. Porque tu valía no está en cuánto haces, está en cuánto te permites ser. Ser vulnerable, ser cansado, ser imperfecto, ser tú, sin tener que justificar nada. Reconocerse cansado no es rendirse, es honrar tu límite. Es abrir la puerta a un tipo de cuidado más verdadero, uno que no se basa en exigencias ni en perfección, sino en presencia. Y tú mereces esa presencia, la tuya, sin exigencias, sin presiones. Solo tú, siendo, sintiendo, respirando. Por fin, durante mucho tiempo te hicieron creer que para ser fuerte había que endurecerse, que mostrar emociones era peligroso, que lo sensible era sinónimo de frágil, y que lo frágil era algo que debía corregirse, ocultarse, superar. Y así, en nombre de la fuerza, fuiste negando partes tuyas que sentían profundamente. Cerraste el corazón para evitar heridas, cerraste la piel emocional para no desbordarte. Y en esa clausura, también cerraste el camino de regreso a ti. Pero hay una verdad que ninguna armadura puede sostener para siempre. Lo que sientes no desaparece por esconderlo. Solo se acumula, solo se distorsiona, solo se transforma en ansiedad, en apatía, en desconexión. Y la desconexión no es calma, es vacío, porque cuando dejas de sentir para no sufrir, también dejas de sentir lo bello, lo profundo, lo que te da sentido. La sensibilidad no es debilidad, es antena, es radar, es puente entre lo que eres y lo que el mundo te muestra. Rechazarla es rechazar tu naturaleza más viva. Y poco a poco, algo dentro de ti empieza a intuir que la verdadera fuerza no está en contener, sino en abrir espacio, en permitir que lo que duele fluya, en dejar que lo que pesa sea nombrado, en rendirse no como derrota, sino como gesto de confianza, de rendirse ante lo que es, ante lo que ya está, porque la rigidez solo genera fractura, pero la entrega consciente genera integración. Y tú no necesitas más máscaras, necesitas más verdad. Quizá por primera vez estás listo para soltar esa imagen perfecta, para dejar de ser el que todo lo puede y empezar a ser el que se permite sentir. Y en ese gesto, aunque parezca pequeño, hay una revolución, porque cuando abres espacio para tu sensibilidad, no te vuelves más débil, te vuelves más humano, más honesto, más real. Y es desde ese lugar, desde ese permiso interior, que puedes comenzar a levantarte, no hacia afuera sino por dentro, desde lo más tuyo, desde lo más vivo, desde lo más sentido.
Tal vez creciste creyendo que la fuerza era sinónimo de distancia, que ser fuerte implicaba no necesitar, no molestar, no pedir, que la autonomía era el ideal máximo, pero hay una fuerza más sutil, más profunda, más humana, que no se construye en el aislamiento, sino en la conexión. Porque el alma también necesita un lugar donde descansar, un lugar donde no tenga que explicarse, ni justificarse, ni sostener a nadie más. Solo estar, solo ser, solo sentirse en casa en la mirada de otro. Y ahí entra la intimidad, no como romanticismo, no como dependencia, sino como espacio sagrado donde lo fuerte también se puede rendir, donde lo invulnerable se permite temblar, donde el yo puedo solo se transforma en un a veces también necesito que me abracen. Porque no hay cuerpo que resista sin pausa, no hay corazón que aguante sin refugio, y el verdadero refugio no está en el silencio, está en la escucha, en ser visto sin exigencia, en ser sostenido sin tener que demostrar nada. Esa parte de ti que ha sostenido tanto, que ha dado tanto, también anhela ser mirada con ternura. También quiere que alguien le diga, aquí puedes descansar. Porque lo contrario a la soledad no es estar rodeado de gente, es poder mostrar tu verdad sin miedo, es poder llorar sin sentir que decepcionas a nadie, es poder abrirte sin pensar que te volverás menos. Y no estás pidiendo demasiado, estás pidiendo justo lo que mereces, porque no hay potencia verdadera sin espacio para la fragilidad, no hay grandeza real si no incluye tu humanidad completa, no tienes que elegir entre ser fuerte o ser sensible, puedes ser ambas cosas, puedes ser la roca y al mismo tiempo necesitar brazos donde rendirte, puedes ser luz para otros y aún así merecer que alguien encienda una vela para ti cuando te falte claridad. Eso también es fuerza, la de reconocer que no puedes solo, la de permitirte ser visto, la de habitar el amor sin esconderte, la de dejar de defenderte todo el tiempo, para empezar por fin a ser tocado desde lo más real, desde lo más tuyo, desde lo más vivo. Tal vez durante años creíste que tu valor estaba en aguantar, que tu fortaleza consistía en seguir de pie, aunque por dentro te estuvieras desmoronando, que ser digno de amor era sinónimo de ser siempre funcional, siempre estable, siempre dispuesto. Pero hoy, algo se ha movido dentro de ti, algo que no se puede seguir ignorando. Esa parte tuya que también necesita, que también siente, que también clama por ternura. Porque sí, tú también mereces un abrazo, uno que no te exija, que no te condicione, que no te pida explicaciones. Uno que no venga como premio por haber sido útil, sino como reconocimiento por simplemente existir, porque tu dolor también es válido, tu cansancio también cuenta, tu historia también merece ser escuchada con atención, con respeto, con presencia. No es debilidad decir me duele, no es fracaso pedir ¿puedes sostenerme un momento? No es rendirse decir ya no puedo solo, al contrario, es sabiduría emocional, es madurez profunda, es acto de amor hacia ti mismo. Porque nadie puede vivir negando su necesidad de ser amado sin terminar desconectado de lo más esencial, la propia humanidad. Tal vez lo que más necesitas no es entender todo lo que sientes. Tal vez lo que más necesitas es dejar de pelear contigo por sentir, abrazar tus lágrimas, tu rabia, tu vacío, como partes tuyas que también merecen pertenecer, porque dentro de ti no hay nada que deba ser corregido. Solo hay partes que han esperado demasiado tiempo para ser miradas con compasión. Y sí, ha llegado el momento de ser fuerte, pero también para ti. El momento de dejar de luchar contra tus emociones y empezar a honrarlas como guías. El momento de aceptar que tu vulnerabilidad no es una falla, sino una puerta hacia una vida más verdadera, más profunda, más libre, donde no tienes que demostrar nada, donde simplemente puedes ser, sentir, descansar y finalmente respirar.